En los pasillos más herméticos del poder en Washington, se respira hoy una inquietud que no proviene del rugido de misiles enemigos ni del desplome repentino de los mercados financieros. El verdadero temor nace de algo mucho más incómodo: la posibilidad de que la maquinaria militar más costosa del planeta esté enfrentando límites materiales que ya no pueden ocultarse con discursos grandilocuentes. Mientras la narrativa mediática occidental continúa enfocándose en la supuesta capacidad de la Casa Blanca para proyectar fuerza en múltiples frentes simultáneamente, dentro del Pentágono, según diversas filtraciones citadas por medios estadounidenses, se estaría produciendo un debate mucho más sobrio y técnico. Altos mandos militares estarían advirtiendo sobre los riesgos reales de abrir nuevos escenarios de confrontación en un momento de fuerte presión sobre inventarios, cadenas de suministro y capacidad industrial. Soy Richard Wolff y hoy vamos a analizar esta situación desde la óptica de la economía política y la geoestrategia material, más allá de la retórica política que domina los titulares. Lo que observamos en este inicio de 2026 no es simplemente una disputa diplomática más. Es el reflejo de tensiones estructurales acumuladas durante décadas. Informes recientes difundidos por medios como Axios señalan que el liderazgo militar estadounidense ha transmitido advertencias claras a la administración sobre los costos y riesgos de cualquier escalada militar directa contra la República Islámica de Irán. Traducido al lenguaje frío de la logística militar, el mensaje sería sencillo: los conflictos prolongados ya no se evalúan solo en términos de superioridad tecnológica, sino en función de la capacidad industrial sostenida, la profundidad de los arsenales y la resiliencia económica. Para comprender esta preocupación debemos retroceder varias décadas. Durante aproximadamente 40 años, gran parte del sector corporativo estadounidense apostó por la deslocalización industrial. Fábricas, fundiciones y segmentos clave de manufactura se trasladaron hacia Asia en busca de menores costes y mayores márgenes. Esta estrategia generó beneficios financieros significativos, pero también redujo ciertas capacidades productivas domésticas que hoy vuelven al centro del debate estratégico. El resultado es una paradoja cada vez más discutida en círculos de defensa. Una potencia con un presupuesto militar gigantesco, pero con desafíos crecientes para reponer rápidamente ciertos sistemas y municiones en escenarios de alta intensidad. La guerra en Ucrania, más allá de las lecturas políticas, ha supuesto un consumo elevado de determinados inventarios militares occidentales. Paralelamente, el equilibrio en Oriente Medio se ha vuelto más complejo, especialmente por el desarrollo de capacidades de drones y misiles de bajo coste por parte de varios actores regionales. Aquí aparece una ecuación que inquieta a muchos planificadores militares: el desajuste entre el coste de los sistemas defensivos avanzados y el coste mucho menor de los sistemas ofensivos no tripulados. En términos puramente económicos, interceptar amenazas baratas con misiles extremadamente caros plantea desafíos de sostenibilidad a largo plazo. Aún así, en el ámbito político continúan escuchándose voces que abogan por mantener una postura de máxima presión. Figuras influyentes en Washington y en Oriente Medio insisten en que la disuasión debe reforzarse incluso en un contexto de crecientes tensiones logísticas. ¿Por qué esta insistencia? Porque históricamente el complejo industrial de defensa ha sido uno de los motores más potentes de inversión pública, innovación tecnológica y actividad económica en Estados Unidos. Cada ciclo de gasto militar genera contratos multimillonarios, empleo especializado y flujos financieros considerables. Sin embargo, lo que hoy preocupa, aparte del estamento militar, no es la lógica política inmediata, sino la sostenibilidad material de escenarios de conflicto prolongado en un mundo que ya no es unipolar. Y aquí entra un factor geopolítico clave: la convergencia formal o informal entre varios actores euroasiáticos que han reforzado sus vínculos económicos, energéticos y militares en los últimos años. En Eurasia, por ejemplo, las sanciones occidentales contra Rusia han tenido efectos más complejos de lo que muchos analistas anticipaban. Moscú ha acelerado su reorientación comercial hacia Asia, ha impulsado mecanismos financieros alternativos y ha reforzado su autonomía en sectores estratégicos. Al mismo tiempo,
Irán ha continuado desarrollando capacidades asimétricas diseñadas precisamente para disuadir conflictos convencionales de gran escala. Y China, aunque con su propia agenda, observa atentamente cualquier reconfiguración del equilibrio global. Este contexto multipolar introduce un elemento de cautela adicional en los cálculos de Washington. Pero hay otro frente que está generando especial atención en los círculos estratégicos estadounidenses: América del Norte. México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha reforzado su peso económico regional, impulsado exportaciones récord y consolidado su papel como pieza clave de las cadenas de suministro norteamericanas. Esta posición otorga a Ciudad de México un margen de maniobra mayor que en décadas anteriores. Para Washington, la estabilidad interna mexicana no es solo un asunto bilateral, sino un factor crítico para la seguridad económica de toda la región. La violencia del crimen organizado en México, por tanto, no se analiza únicamente como un problema de seguridad pública, sino también como una variable con implicaciones económicas, logísticas y geopolíticas más amplias. Desde una perspectiva histórica, Estados Unidos ha intervenido en América Latina en múltiples ocasiones cuando ha percibido riesgos para sus intereses estratégicos. Sin embargo, el contexto actual es diferente. La interdependencia económica es mucho más profunda y el margen de acción unilateral es más limitado. Por eso, dentro de este tablero global, cada movimiento se mide con creciente cautela. Lo que estamos presenciando, en esencia, es el choque entre una estructura de poder heredada del mundo unipolar y una realidad internacional cada vez más fragmentada, interdependiente y competitiva. Y mientras los portaaviones continúan desplegados en aguas sensibles y los canales diplomáticos permanecen abiertos en segundo plano, en los mercados financieros empieza a gestarse otra historia que podría resultar incluso más decisiva que cualquier movimiento militar. Porque, y atención a este punto, en las profundidades de los mercados de materias primas se están produciendo tensiones que podrían alterar el equilibrio económico global de forma mucho más rápida de lo que muchos anticipan. Y precisamente ahí es donde comienza la verdadera preocupación en Wall Street. Si en la primera parte analizamos las tensiones visibles en el tablero geopolítico, ahora debemos dirigir la mirada hacia un terreno mucho menos mediático, pero potencialmente más decisivo: los mercados de materias primas y la infraestructura real que sostiene la economía global. Porque mientras la atención pública se concentra en movimientos militares y declaraciones políticas en los circuitos de metales estratégicos, tierras raras y minerales críticos, se está desarrollando una dinámica que inquieta profundamente a los centros financieros occidentales. La razón es sencilla. Durante décadas, las economías avanzadas, especialmente Estados Unidos y buena parte de Europa, apostaron por un modelo fuertemente financiarizado, confiando en que el acceso a recursos físicos globales permanecería abierto, estable y relativamente barato. Sin embargo, el mundo de 2026 presenta un panorama mucho más competitivo. Hoy, el control de cadenas de suministro de minerales como galio, germanio, titanio refinado y tierras raras se ha convertido en un factor central de poder geoeconómico. Estos materiales no son titulares habituales, pero son absolutamente indispensables para sistemas de defensa avanzados, semiconductores, energías renovables, aeronáutica, inteligencia artificial. En este contexto, varios países euroasiáticos han reforzado su posición en la extracción, procesamiento y refinado de estos insumos estratégicos, reduciendo gradualmente la dependencia de los mercados occidentales. Para los analistas de Wall Street, el problema no es inmediato, pero sí estructural, porque existe una diferencia fundamental entre el poder financiero y el poder material. Puedes inyectar liquidez en los mercados en cuestión de segundos. Puedes emitir deuda soberana a gran escala. Puedes expandir balances de bancos centrales, pero no puedes acelerar de la noche a la mañana la apertura de una mina, la construcción de una fundición, el desarrollo de una cadena industrial completa. Y ese desfase temporal es precisamente lo que hoy genera nerviosismo en ciertos círculos estratégicos. Algunos informes recientes del sector energético y minero advierten que la competencia por minerales críticos se intensificará de forma significativa durante esta década.
no se trata necesariamente de un escenario de ruptura inmediata, pero sí de una tendencia que podría redefinir las relaciones de poder económico global. En paralelo, el proceso de diversificación financiera impulsado por varias economías emergentes, incluyendo acuerdos bilaterales en monedas locales y sistemas de pago alternativos, añade otra capa de complejidad al panorama. ¿Significa esto el fin del dólar como moneda dominante? No en el corto plazo. El dólar sigue siendo, con diferencia, la principal moneda de reserva global. Sin embargo, lo que sí observan muchos economistas es una lenta pero constante búsqueda de alternativas por parte de distintos países que buscan reducir vulnerabilidades externas. Y aquí es donde el margen de error estratégico se reduce. Para la administración estadounidense, sea cual sea su orientación política, el desafío no es solo militar ni diplomático, es también industrial, tecnológico y logístico. La gran pregunta que flota en Washington es incómoda pero inevitable. ¿Puede la arquitectura de poder construida en la era posterior a la Guerra Fría adaptarse con suficiente rapidez a un entorno verdaderamente multipolar? Porque los indicios apuntan a que el mundo se está moviendo hacia cadenas de suministro más regionalizadas, mayor competencia tecnológica, bloques económicos parcialmente autónomos y una creciente politización del comercio estratégico. En este nuevo escenario, las decisiones precipitadas, especialmente en materia de escalada militar o sanciones amplias, conllevan riesgos secundarios mucho más difíciles de controlar que en décadas pasadas. Por eso, dentro del propio aparato de seguridad estadounidense, conviven hoy dos impulsos opuestos. Por un lado, la presión política para mantener la credibilidad disuasiva. Por otro, la cautela técnica de quienes analizan inventarios, tiempos de producción y resiliencia industrial. Esa tensión interna es probablemente uno de los rasgos más definitorios del momento actual. Mientras tanto, en los mercados globales continúa acumulándose presión silenciosa. Los inversores institucionales siguen de cerca los flujos de materias primas, la evolución del comercio energético, la reconfiguración de rutas logísticas y la estabilidad de los principales cuellos de botella industriales. No hay, por ahora, señales de colapso inminente, pero sí existe, y esto es importante subrayarlo, una creciente conciencia de que la economía global está entrando en una fase de transición estructural que podría redefinir equilibrios durante la próxima década. En conclusión, más allá del ruido político y de la retórica de confrontación, lo que realmente se está jugando es algo más profundo: la capacidad de las grandes potencias para adaptarse a un sistema internacional más complejo, más competitivo y menos predecible que el de los últimos 30 años. Y en ese tablero, la verdadera batalla no siempre se libra con misiles o portaaviones. A menudo se decide en silencio entre contratos de suministro, capacidad industrial y control de recursos críticos, porque en el siglo XXI la geopolítica del poder cada vez más se escribe en el lenguaje frío de la economía material.